Introducing first from Osaka, Japan. Y presentando primero de Osaka, Japón, a Asuka. Una de las grandes favoritas para nuestro universo, y recogimos esa impresión no solamente en las calles, sino también en nuestra previa de hoy. Gracias por acompañarnos. Asuka, y lo dije antes y lo repito, necesita que la vida le dé otra oportunidad en WrestleMania. Cuando ganó un evento importantísimo, Royal Rumble, desafortunadamente WrestleMania no fue su noche, y además de eso le quitaron una racha invicta que estaba impecable. Siento que ella en WrestleMania con Bianca Belair sería un combate que todo el mundo podría disfrutar. Es básicamente imposible decir algo en contra de ese argumento. Lo que puedo hacer es añadir que vamos, cómo temblaron todas con la mera presencia de Asuka en la batalla real. Y vimos cómo al final era una de las que quedaba. Y oye, la verdad es que estuvo más que cerca de nunca ser eliminada de una batalla real. Y ahora tiene otra oportunidad de llegar a WrestleMania. Eso se entrada dentro de la cámara de la eliminación. Y ahora de Staten Island viene Carmella. Una mujer que siempre encuentra los recursos necesarios para llegar a la cima. Ya ha tenido grandes trifulcas con la ex campeona de SmackDown, porque en ese momento Bianca era campeona de la marca azul. Así que creo que Carmella tiene motivos especiales para vengarse de Bianca, esta vez por el título de Raw y esta vez en el escenario de escenarios. E independientemente de la emoción de Cody Rhodes mientras narra esto, ya el que me preguntó por qué. Que no. Pero bueno, esta mujer ha demostrado vez tras vez esto mismo. Ella llega sonriente, tranquila y siempre tiene algún truquito para convertir lo que hace aquí en dinero. Cuando ella dice es mi turno, gana, le guste a quien le guste y sorprenda a quien sorprenda. La primera cámara de la eliminación como evento premium en vivo se realizó en el año 2010 y fue por el Campeonato Mundial Pesado. Sin embargo, la primera cámara de eliminación en la historia de la compañía se realizó en Survivor Series del año 2002. Y de Río Grande Valley, Texas, llega Raquel Rodríguez. ¿Qué podemos decir del orgullo que sentimos por esta mujer? La escuchamos directamente en nuestra previa de hoy, una gran invitada, y la sentí tan tranquila, Yeri, que me asustaba. Yo le dije, no estás como demasiado tranquila, y ella me respondió, necesito estar tranquila, no quiero pensar en lo que me espera, porque no quiero ponerme nerviosa antes. Sea responsabilidad que tengo sobre los hombros, y esta noche los hago orgullosos. Lo dijo ella. Es absolutamente impresionante esta mujer. Tengo los pelos de punta. Y vamos, no es solo porque sea sangre latina, es la favorita de muchos millones alrededor del mundo entero, incluyendo aquí en Canadá, porque esta mujer tiene escrito campeona, pero en todas partes. De mirarla uno dice, ya está. Denle el título. Y al igual que la que viene entrando es otra de las mujeres que estuvieron de últimas en pie en el pasado Royal Rumble. De Glasgow, Escocia, Nikki Cross. Y sí, sabe lo que es entrar a este acero retorcido. Y, oye, Raquel sonríe, pero la manera en que sonríe Nikki... Mira cómo reacciona Carmella. Carmella la mira como, tú sí eres rara, chica. No la quiere ni mirar. Mira, te voy a decir algo sin que me quede nada por dentro. Me alegraría mucho que fuera Raquel, porque además es latina como yo, habla nuestro idioma y es una mujer espectacular en el ring. Pero es la única de ellas que nunca ha sido campeona mundial en WWE. Fue una excelente campeona de NXT. Pero ella también merece un momento de gloria en WrestleMania. Es otra razón por la que puedo pensar, sí, esta debería ser la noche de Raquel. Y ves, por eso sonreía tanto en la previa y sonríe tanto siempre. Porque cuando es el momento de verdad, ¿viste cómo acaba de encarar? Con simple jueguito psicológico, Nikki Cross va y se le acerca. Y Raquel Rodríguez se le acerca a ella a través del cristal, mirándole qué pasó. Yo creo que sufre de claustrofobia. Esa no sufre de nada. Oh, bueno, yo no la culparía, porque... Ojo, no voy por Raquel porque tenga mi mismo apellido. No que va. Y de camino al cuadrilátero de Calgary, Alberta, Canadá. Es Natalya. Se va a caer esto, se va a caer. Es interesante porque esta familia canadiense apoya a todos los que son de aquí. Sin embargo, hay que acotar
que la mayor cantidad de grandes superestrellas del mundo de la lucha canadiense no son de Montreal. Y es maravilloso que esta noche alguien que es montrealeño tendrá una oportunidad de poner su nombre, tú sabes en dónde, en la estratosfera. Y esa persona no la voy a nombrar. ¿No vas a nombrar el nombre de Sami Zayn? No. Primero te tengo que preguntar, ¿se dice montrealeño o montrealano? Mira, no importa. Montrealiro Dilo o como te dé la gana porque montrealico. suena bonito. Bueno, yo no sé si nos inventamos el gentilicio. Ponte ¿no? para lo Pero- tuyo, como tú Ay, dices, ay, inspírate. ay. Hablando de inspiración, te digo que está decidida, Raquel. Mira para allá. Uy, si las miradas mataran. Bueno, amigos, ya sabemos quiénes no serán la 1 y 2 en entrar. Porque las que están aquí vienen buscando casa. Nati, lo siento. Lo siento, Nati. Los puestos están llenos. Así que te toca ir al ring. Lo siento. Ay, ay. Y pensar en que estas cápsulas se abrirán al azar, quién sabe lo que pueda pasar. Lo único que queda claro aquí es quiénes serán las dos en comenzar, pero Natalia Nati, tiene y ya obviamente para todas. Liv era la que nos quedaba. Los compartimientos están llenos, así que tienen que ir al ring directamente. Y la última oponente en entrar de Elmwood Park en Nueva Jersey es Liv Morgan. Otra gran favorita, fue una excelente campeona de SmackDown. Nos juzgó Kikiriwiki cuando tuvo la oportunidad de Money in the Bank y dijo, yo no voy a hacer efectivo mi contrato esta noche. Y miren, le dio su tate quieto a la mujer más mala del planeta. Así de sencillo hizo historia y mucha en un solo evento. Así que deja claro que es peligrosísima y que también tiene todas las de ganar esta noche. Y tengo que admitir que, oye, la cámara de la eliminación siempre es algo que emociona, que motiva. Pero esta en específico, con estas mujeres, en este momento, en este lugar, a mí me pone los pelos de punta porque cualquiera de las opciones es una excelente opción. Shayna Baszler hizo historia eliminando a todas las mujeres para ganar una cámara de la eliminación. Braun Strowman también eliminó a todo el mundo, pero desafortunadamente no terminó ganando lo que quería ganar. Pero bueno, volvemos a las mujeres. Quizás alguien empate esa maravillosa oportunidad que nos regaló Shayna Baszler. Rápidamente, la de Canadá derribando a su oponente. Liv, repetimos, es una gran favorita de nuestro universo, una gran querendona. Y no ¿Sí? creo que Natalia esté contenta con que estuviese hablando de Shayna Baszler cuando ella está aquí, porque hay ciertos asuntos narcisísticos que Natalia no ha superado todavía. Y no pudieron vengarse como querían ayer en SmackDown. Ella y Shotzi. Mira, mira. ¡Oh! Nati, una gran experiencia que tiene Nati, obviamente. Y cuidado, Liv. Uno. No Güey. progresa. 1 y 2. No ¿Te progresa. imaginas? No me Tempranito asuste. y en su casita y se ríe Liv. Liv es otra que ha dado un giro, Marcelo. Sí. Lo que pasa es que lo peor que podría pasarle a Liv en este momento, en esta noche en Montreal, es eliminar a una canadiense. Porque muchos que la adoran podrían odiarla. Y espera que Nikki Cross estaba haciendo cálculos y creo que la estamos interrumpiendo. ¿Nikki? Sí, ¿En ¿no la viste? serio? Estaba como 2 menos 3 más 5 No. por la raíz cuadrada de Asuka. Mira. Menos Carmela es igual a Raquel Rodríguez por encima. Si me dice que Nikki es medio prima de R-Truth, te lo creería. Yo creo que ella piensa, ¡oh! Que está de verdad en una nave espacial. Wow, Directo a otro planeta. Contra el implacable Acero, una y otra vez la puso a hacer un bailecito, básicamente. Y mira, Nikki, como Lo no es ella, disfruta. se lo disfruta. Amigos, y lo he dicho también muchas veces, aquí no solamente están oponentes de carne y hueso. La estructura metálica para mí puede ser la competencia más fiera que pueda recibir cualquier superestrella que entre a esta cámara de la eliminación. No, horrible. Ya, Dios. mira, le acaba de quedar atrapada la cabeza. A ver, está tratando de escaparse. Ay. Y solamente hay dos. Solamente hay dos. Y si no hay eliminaciones pronto, la cosa se complica. Y hablando de Acero, ni siquiera contra el acrílico allí, fue directamente contra el acero del... Grandes momentos hemos visto en la historia de esta estructura tan siniestra. Superestrellas volando desde lo más alto de la cámara de la eliminación. Romper. ¡Oh! Y hablando de romper. Nati. Mira que estás hablando de grandes cosas y recuerdo que cierto Bobby Lashley no pudo ni continuar en la cámara de la eliminación después Sí. que cierto Austin Theory quedó encima de él por cortesía de cierto Seth Freaking Rollins y esto se empieza a complicar rápido. La gente pide más.
Oye, esta gente de Montreal es bien maquiavélica. Bueno, querían un regalito de parte de su Natalia, cosa que está muy bien. Creo que a Liv Morgan no le gustó el entusiasmo canadiense en este momento. Y Nati es una gran favorita porque obviamente estamos en esta tierra canadiense y lo entiendo perfectamente bien. Además, la dinastía que hay en su sangre, papá, eso es tradición mundial. Y mira ahora para que veas lo que se siente mientras se va a abrir una cápsula. Mira, ¿quién viene? Me pongo nervioso rápido. ¡Oh! La nuestra. Ay. La espigada amazona tejana. Esto acaba de cambiar. Dale. Mal para las otras oponentes y bien rápido. Y me dijo, no me importa el número que sea, estoy preparada para cualquier número, pero si me sale 5 o 6, no me pondría brava. Pero bueno, esto es al azar y por eso están obviamente esperando en su momento hacer lo que tienen que hacer, lo que soñaron hacer, lo que quieren hacer, y está entrando por primera vez a la cámara Raquel Rodríguez. ¡Wow! ¡Qué impacto para Liv! Y directamente mostrando su fuerza sobre Nati. Además, sabiendo que vas directamente a WrestleMania. Eso es lo que está en juego para 6 grandes aquí. Mira, 2 por el precio de una. Así es. ¡Ole, Torito! ¡Impacto en el esquinero! Raquel luciéndose en vivo y en directo desde la Belle Provence, en Canadá. ¿Me escuchaste, verdad? No, fue una cosa increíble. Suplex cruzado desde la Belle Provence. Nadie te entendió hoy en la orden del desayuno, pero eso es otra cosa. Chico, un poco de por favor. La palabra huevos en francés es medio complicada. Después de la previa maravillosa te iba a dejar solo, pero dije, no, el universo me necesita. Tenía que venirme corriendo. Sí, tú hablas de las 30.000 libras de peso de esta cámara de la eliminación, pero no hablas de que tú eres más pesado que eso. Pero eso son Pero eso es una cosa de naturaleza. Claro, ¡Ey! claro, por lo menos lo admite. Mira la fuerza que tiene Raquel, papá, castigando feamente a Nati frente a su gente con la estructura. Oye, y parece que le está tomando cariño a ese lado de la cámara. Contra ese preciso lado la reventó múltiples veces Liv Morgan y ahora la dejan desgastada. Y allá arriba, ¿eh? ¿Será que suma su nombre a la lista de ganadores en su primera entrada? Como Lesnar, como Belair, como Baszler, como Reigns, como Bliss, como Wyatt. ¡Wow! ¿Qué es esto, Dios mío? Puede con las 2 Nati buscar un vaso. Lo logró a medias, pero el impacto también lo recibe ella porque se castiga la espalda y además tenía el peso del Liv. Asuka se lo goza. Qué poder el de Raquel. Pero termina cayendo y de mala manera. Lo mejor que puede pasarles a todas es quedarse de última para que las demás se desguañen a tal punto que cuando esa persona entre, pues el camino está casi recorrido. También lo que dice esto del poder, porque es como lo que le pasó a Bobby Lashley con Brock Lesnar. Se supone que él ganara el combate, pero Brock Lesnar le dio la vuelta al asunto literalmente y ganó él ante un candado del dolor. Y aquí fue lo mismo. Raquel Rodríguez demostrando una vasta cantidad de poder, pero Natalia fue la que aprovechó la situación. Cuidado con una francotiradora. No, cambió de parecer. ¡Ey! Lo convierte en Liv directamente en lo que le dio la gana. Y no podemos olvidar, justamente el año pasado, una mujer que estuvo aquí será quien defiende este año el campeonato de WrestleMania. Me refiero a Bianca Belair. Se llevó la victoria dentro de la cámara de la eliminación. Y impacto con las rodillas desnucada por Nati. 1 y 2 y... ¿Pero por qué Nati hizo eso si la otra estaba más cerca? Olvídate de cuál estaba más cerca, porque ahora va a haber una aún más cerca, porque se va a abrir otra cápsula. Ya me comenzó a dar la cosa, ¿sabes? Me dio como demasiado temprano. ¿Qué estará pensando Bianca Belair a todo esto? Mira que yo tengo demasiado en la mente. La prima retorcida. Suéltenla. Suéltenla. Ahora sí. Excampeona de Raw, excampeona en pareja. Mira, Natalia se le paró al frente y se pasó así como que el dedito por las sienes, como quien dice, hay uno que otro tornillo por ahí desatado. Y ahora viene a demostrar que no es tornillo desatado. Ella sabe exactamente lo que hace. Es lo mejor que puede pasarle a Nikki, estar exactamente como está esta noche. Así, desenfadada. Dice Raquel, ya mamita, me toca a mí. ¡Oh, nadie en el esquinero! Se chupó completamente la esquina. Y parece que Carmela se horrorizó. Bueno, tiene el mejor asiento, o bueno, el mejor lugar porque no está sentada.
Pero para ver esa acción de cerquita, y se tiene que haber visto tan doloroso como fue. La madrugó directamente, buena combinación de patadas y remate que no funciona. La leyó muy bien, ¿eh? Es increíble que durante el kickoff escuchamos a Wade Barrett 3 veces. Ha entrado a la cámara y decía, yo quería estar en mi compartimiento y que nunca se abriera. Yo no quería nada con eso. Es demasiado feo para mí. Y lo culpa, ¡Oh, si mira eso! qué resortera para Liv Y Morgan! una vez más de cara directo al acero. ¿Será que Liv Morgan regresa a esto? Y lo he dicho 1000 veces antes, es preferible ver al diablo corriendo a que te pinche con el trinchete. De afuera todo se ve lindo. Desde adentro el horror no para. Pero miren a Nikki Cross. Dejando plana a Raquel contra la estructura. ¡Wow! Eso fue horrible. Usó la resortera, papá, y fue el impacto horrible. Creo que perdimos a Liv por un buen rato. Si es que regresa. Y Carmela está disfrutando. Deja que te toque a ti, muchachita. Ahora, Uy. dejar a Asuka con el impulso que trae para que entre de última. Se le sube la gata a la batea a todas. A todas más una. Ay, te ves tan bonita, tan chulita ahí, corazón. Oye, cómo Carmela, se disfruta la acción, Carmela, Carmela, ¿eh? no des más razones para que te odie, por favor, que ya tienes suficientes. Ya lo dijo. Es escurridiza esa Carmela, pero Nikki no se queda atrás. ¡Ey, Nikki! Nikki! Te digo, no Así se no puede se dar por gana, Nikki. descontada, Carmela. ¡Oh, no! No, si es que quería ya me ver está más. buscando escapar de... Más de Ay, cerca a la ay, gente de Montreal. y es que no le había sacudido el polvo a su chaqueta. Ahora sí que se formó. Ay, Ahora Dios sí. mío. Uy, No cuidado, te lances. ¡Ay, Nikki! ¡Con plancha cruzada! Se las llevó a las 3, Dios mío. 4 mujeres todavía están ilesas, bueno, entre comillas, dentro de la contienda. Quiero decir que todavía siguen participando. Bueno, no han Lo de salido. ilesas, Sí, lo de ilesas es ni siquiera relativo. me retracto. Yo no debo reírme, compadre, pero es que la emoción me obliga a hacerlo. Además, estamos aquí en tierra canadiense. Y ves a Carmela cómo simplemente observa la situación una vez más. ¡Qué maravilla! Como un lugar privilegiado para... Y ahí se las lleva a las 3. ¡Qué impacto! Desde que ella ganó Money in the Bank, se siente prima hermana de Ícaro y se lanza como loca. Pero cuidado que Ícaro se quemó las alas. Ojo, lo de loca no lo digo por ofensa, lo digo como halago. Al lago, al río y a donde tú quieras, porque se va a abrir otra recámara. Ay, Dios mío, es Mela. Hay dinero. 1 y 2. Ay, ya entiendo, ya estaba diciendo, dale, ábrete. Y ya veo por qué. Y 2 y... La tenía fácil y dijo, te digo, esta mujer hay que tenerle cuidado. Ya sabemos quién es la última en entrar. Y Asuka está lista, pero estarán Carmela va como que a listas buscar- para ella. Mela, no es con la que está encerrada. Es con... Ay. El número 5 ha visto ganar a Bobby Lashley, a Triple H, a Edge. El año pasado, a Brock Lesnar, por ejemplo. ¡Ay! Ese truco me lo he disfrutado antes Te y lo no dije siempre que resulta. hay que tenerle cuidado. Muchas veces el recurso es más importante Arranca de que aquí, cualquier mijita. otra cosa. Arranca de aquí. ¡Ay, fall! Le dice. Oye. No. Dios mío, Raquel, ¿qué hiciste, Raquel? Es autogol para ti, ¿qué hiciste? Dios mío, se llevó fuerza que le puso a la eso. pared, el plexiglas. Y no se pudo llevar a Carmela, quien sigue simplemente jugando a las escondidas dentro de la estructura. Carmela, papá, Carmela, esté cuidado. Carmela es muy truculenta y por eso es tan efectiva en el ring. Dios mío, Raquel, cuídate. Horrible impacto. Y no solo ¿Qué es la hizo? fuerza, es el tamaño de esta mujer y le puso todo el empeño a eso. Sí, está bien que recontra desguañingue quien sea, como acaba de sacar aquí a Nikki. Pero tiene que Nikki cuidarse, Cross dosificarse. Acaba de ser eliminada. Y guau, pero es que la acción que la propia Raquel creó. Aquí no hay Va muy tregua. rápido aquí, ¿eh? Aquí no hay tregua, papá. Directamente con las rodillas. Vean cómo es la eliminación. Después que la desguañinga horriblemente contra el compartimiento, pues ya la dejó noqueada y tenía que sacarla del camino. Y mira qué calidad felina de Liv Morgan ascendiendo rápidamente. Nati. Tienes para escoger, Raquel. Nati. O te vas detrás de Liv o te vengas de Nati.
¡Wow! ¿Viste eso? Conmigo es la cosa. Por encima de la cuerda intermedia la patea. ¡Wow! Tiene que aprovechar en el esquinero. Y Asuka disfrutando todo como una película de cine. Ella, tráiganme palomitas, por favor. ¡Ey, ey, 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 ey! Cuidado, cuidado en el esquinero. Tienes que cuidarte, Raquel. Tienes que cuidarte, Raquel. Cuidarte. ¿Qué va a Tiene que hacer? usar todo su poder y es lo que busca hacer. Uf, ablandándose la una a la otra. Decía ¿Cuál puede yo. más? Y, O super tornado DDT o superplex. Ninguna de las dos. Busca un bombazo que no se wow, la produce. nuca. Directamente a la cabeza. Raquel Rodríguez mostrando lo que puede hacer en su primera entrada dentro de la cámara de la eliminación. No, Mira, no, esta no, vez- no. ¡Oh, Sunset Flip! Super Sunset Flip con bombazo. Y mira, Carmela, Carmela, pero Carmela. esta 1 mujer- y 2. ¿Qué va, mamita? Ay, ay, ay. Para allá no es, le dijo Raquel. Para Ay, allá por no poco es, me da. mamita. No que yo esté parcializado, pero por poco me da. Carmela de la nada, te lo dije desde que entró. Hay que tenerle cuidado. No se puede criticar. Se trata de eso. Amigos, Y cuidado, cuidado. la emperatriz ¡Peligro! del mañana, Asuka. Ahora es que se van a ablandar los tamales. Ahora no sí. hubo tiempo de huir y está pagando el precio de sus jugarretas. Mira, 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 Carmela. mira, 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 justamente despiadada. Esta nueva Asuka, más peligrosa que nunca antes. De verdad que me encanta. Mira, incluso en el camino aquí a Elimination Chamber, ¿viste cómo destrozó hasta mujeres que fueron sus compañeras de equipo? Esta es una, Carmela. En ese combate de relevos australianos está dispuesta a hacer lo que sea Asuka. Y ese es el problema para todas las demás. De las últimas en pie en el pasado Royal Rumble. Por eso entra directamente a esta cámara de eliminación. Esto puede haberle roto el empeine, ¿sabes? Una vez más, la No, astucia no, no. de Carmela. No le Wow. rompe nada. ¡Oh, directamente! ¡Gol de Asuka! Ya está, mamita. Carmela, directamente suplex. Está más entera, papá. El número 6 ha visto ganar a Shawn Michaels, Triple H, John Cena, Randy Orton, Alexa Bliss, The New Day. Y cuidado, cuidado, que este choque lo está esperando el universo y con ansias. A nuestro jefe tribal, Roman Reigns, y por supuesto, Brock Lesnar. Mucho gusto, gracias por venir. Peñona. Directa y tranquila, qué poder. Oh. Bueno, realmente era el 5, Brock, pero como el Todopoderoso quedó mal para la foto, se convirtió en alguien que no pudo participar. ¡Ay, le va a reventar Oye, el brazo! ¿cómo quedó mal? Le va a reventar el brazo. No, no, no. Qué fuerza, Mira, 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 ¿dónde se la monta? ¡Qué fuerza tiene esta mujer! Ahora digo yo, cuando yo sea grande quiero ser como ella, de Ay, verdad, qué papá. impresionante. es Pero mira Raquel lo Rodríguez. viva que es Asuka. Y sin embargo, hablando de viveza, la madruga con torpedos. Liv Morgan, 1 y 2 y 3. Ay. ¡Wow! ¡Qué cerca estuvo también! Y Nati sigue viva en la contienda, señoras y señores. ¿Y te imaginas que Asuka fuera la primera en salir y que Liv Morgan hubiese podido alardear con respecto a eso para Rodillas, rodillas, buscando el oblivio. siempre, ¿eh? ¡Oh! Carmela para castigarla. Ella no quería defender a Nati, simplemente era por hacerla quedar mal. Y obviamente el francotirador en Ciudad Canadiense, papá, es como árbol de Navidad, con bastante bolitas y brillitos, con lucecitas. Se va a tener que Por rendición. Ay. Mira, se está ay. mordiendo su propia mano del dolor. No sabe cómo escapar de esto. Claro. Nadie viene al rescate, a nadie le conviene. Acabaría su sueño de WrestleMania, papá, en este momento. Y eso tiene que ser lo que está pensando. No, la están masacrando. La están masacrando. No, esto es Le imposible. va a romper los brazos. No hay quien resista los esto. brazos, las piernas, pobre Liv Morgan. Y va a tener que decir las palabras. Creo que Se va. Marcelo se va. Claro, pero es que es compadre, horrible. la están esto. reventando, la están reventando. Pero señor árbitro, Estoy riendo, mira, no. sonriendo. Señor árbitro, por favor. caracho, que se nos va la Pero mujer. sí, pero por favor, ¿qué más? Ay, qué susto. Liv ha Morgan sido queda eliminada. Pero esta unión tan ay. extraña entre Asuka y Nati va a terminar muy mal. No te rías mucho, Nati. No le veas el lado amable, que no existe. ¡Toma! Si la agarra con el revés, el lazo tampoco se produce. La próxima puede ser Nati, cortesía de la emperatriz. Nati sabe mucho, tiene una gran experiencia. Otro francotirador.
muerto, tienes misa. Ya Y este le vino con resultó una velas. vez, aunque fue asistido y complicado, ¿por qué no una segunda? ¡Wow! Carmela, mira Carmela, mira Carmela, lo lista que es. 1, y 2, y 3. ¡Wow! Imperdonable es aquí en Canadá. Bueno, amigos, cada vez el escenario queda más claro. Y estoy seguro que la más de WWE, la superlativa, está muy pendiente de lo que sucede. 3 mujeres dentro del ring, buscándose la oportunidad de WrestleMania. 2 eliminaciones más y estamos hablando de WrestleMania. Estamos hablando de cuál será la que se enfrentará a Bianca Belair. La recursiva Carmela, la peligrosa Asuka, la fortísima Raquel Rodríguez. ¿Cuál de ellas? Mira, mira, el bombazo de la Tejana, el bombazo de la Tejana. Clipeada horrible de Carmela. ¡Oh, qué revés! ¡La están otra vez! Mira, masacrando entre 2. Asuka nuevamente busca aliada. ¡Qué patada horrible! Las 2 piernas. No voy a contar y no voy a contar y no voy a contar. Y fueron Doble necesarias eliminación. las 2. Raquel ¡Ey! Rodríguez queda eliminada. La madrugó Carmela, la madrugó 1, y 2, y 3. Ay, ¡Qué ay, ay. cerca! Ay, ay, ay. Pero ha sido interesante que para eliminar han existido combinaciones inesperadas, alianzas inesperadas. Esta última no me la esperaba para nada. Carmela y Asuka para sacar a Raquel. Y mira Algo rápidamente cómo tenía Carmela que se le fue encima. funcionar. Y parece solo esa combinación iba a poder hacerlo. La verdad, se le tuvieron que lanzar las 2 encima con todo su peso. Y, Le va a reventar el pie, le va a reventar el pie. Cuidado con ese candado al tobillo. y yo no sé qué truquito se Ay, va princesa. a recurrir ahora. Princesa de Statelaila. ¡Ay, Dios mío! 1 y 2 y la revierte Asuka rápidamente. 1 y 2 y no, progresa. A nivel de lucha, espérate, 1 y 2, a nivel de lucha, Ay, a nivel de Carmela. lucha la va a reventar, la va a No, no, reventar. no. Dios mío, ay, debe estar sufriendo Cody Graves, le van a reventar los brazos. Completamente atrapada. No, Se rindió, se rindió, se rindió, me parece que se rindió, me parece. La emperatriz va para WrestleMania ganando la cámara de la eliminación.